diríamos que el clímax del día completo. Todo lo que hemos venido discutiendo en el día de hoy se sumariza en este momento principal, que creo que hablo por todos cuando digo que es el que estábamos esperando. Vamos a hablar ahora sobre el gobierno corporativo en la República Dominicana, de la mano y de la experiencia de personas que han construido el gobierno corporativo en nuestro país. Y por eso le damos la bienvenida con un fuerte aplauso al señor Rafael Blanco, del Consejo Nacional de la Empresa Privada, a la licenciada Clara Peguero, de parte de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, a la señora Caroline Bouchard, quien tiene una vasta experiencia de la Bolsa de Valores en la República Dominicana y los proyectos de bolsa que se han ido llevando a cabo, y finalmente al doctor Pazares, quien ha accedido a, ya está sentado ahí, bueno, accedido a formar parte de este panel y a compartirnos un poco la visión iberoamericana. Les cedo la palabra. Voy a presentar yo mismo. Y al licenciado Omar Victoria, que es el moderador e introductor de este panel, y mis disculpas. Gracias. La idea de este panel final era, o es, un poco aterrizar todo lo que hemos discutido durante el día a casos concretos. Y concretos, hemos incluso invitado al profesor Pazares para también ver casos concretos, no solamente los casos dominicanos. Y la idea es tener, digamos, ver cómo hemos podido, tanto por regulación como por mejores prácticas, traer ciertos principios y reflejar esos principios, esas exigencias a situaciones reales de lo que hemos vivido, y tanto en el contexto nacional como en el contexto comparado con el caso del profesor Pazares. No voy a avanzar más, sino quizá en ese mismo orden que se presentaron, por favor, acompañarnos, y en este caso de inicio el señor Blanco con la experiencia del Consejo Nacional de Empresa Privada. Bueno, ya había saludado a la audiencia en la mañana. Ahora buenas tardes a todos. Espero que el día haya sido altamente productivo. Voy a permitirme leer unas notas que he escrito sobre el gobierno corporativo y su rol en la sostenibilidad. El gobierno corporativo no es más que la organización constante de los asuntos internos y externos de una empresa, en el mantenimiento de sus funciones, sus prioridades y las estrategias que ejecuta, lo que se podría definir como su modelo de sostenibilidad interna. De acuerdo con el índice de Dow Jones, la sostenibilidad en una empresa puede ser definida como un enfoque de negocios. Gracias. Como un enfoque, la sostenibilidad de una empresa puede ser definida como un enfoque de negocios cuya meta fundamental es la creación de valor para los accionistas de manera permanente, esto es, en el largo plazo, a través de una eficiente gestión de los riesgos inherentes al desarrollo económico, social y medioambiental de la comunidad en donde se desarrollan sus actividades. En ese sentido, un buen gobierno corporativo carecería de fundamento si no se sitúa como una función de la sostenibilidad de una empresa, pues no basta con que una empresa tenga éxito en lo económico, es decir, ventas y ganancias, sino que también sea sustentable, en armonía con su medio ambiente y con su comunidad, ya que de otra manera esa empresa no sería sostenible en el largo plazo y su éxito económico sería, por tanto, un éxito menguante en el tiempo. En esencia, el buen gobierno corporativo se relaciona con la sostenibilidad en el hecho de que ambas
sostenibilidad y buen gobierno coinciden en los temas de desarrollar y promover prácticas de transparencia, responsabilidad gerencial, cumplimiento normativo y regulatorio para sus stakeholders o grupos de interés, accionistas, empleados, proveedores, reguladores y la comunidad, entre otros, lo que tiene un estrecho vínculo con el tratamiento de lo que algunos expertos llaman factores intangibles del negocio, que son a su vez los aspectos sociales y éticos y medioambientales. A fines de obtener un buen gobierno corporativo, las estrategias de acción de una empresa se deben ir orientando cada día más a una meta que vaya más allá del cumplimiento regulatorio y legal, lo que se puede lograr a través del estudio y creación de normas y prácticas internas transversales de carácter voluntario que hagan más rentable la empresa vía la reducción de los costos operacionales, haciéndola por ende más sustentable, con medidas tales como el diseño de políticas de ahorro de energía, agua y demás recursos no renovables, y de protección del medio ambiente, con prácticas de reducción de residuos y reciclajes de materiales, control de emisiones tóxicas, entre otras. Así también resultaría de alto impacto para la sostenibilidad de la empresa la introducción de las prácticas relacionadas a empresas verdes, que conjugan sus operaciones comerciales y de servicios con actividades que respetan el medio ambiente. Algo que en el caso de la República Dominicana se está considerando de forma fundamental en el proceso de aprobaciones de las industrias y empresas que se instalan en nuestro territorio por parte del Ministerio del Medio Ambiente, a revisar los indicadores de impacto ambiental de las mismas. En el ámbito de la protección al accionista, en especial a los minoritarios, es importante seguir manteniendo las mejores prácticas de transparencia vía el desarrollo de adecuados y ágiles instrumentos de información, como los informes anuales de gobierno corporativo, y por el lado de la protección del consumidor, mejorando cada día más sistemas de respuestas a reclamaciones y quejas de los mismos. Es asimismo importante el mantenimiento de políticas de recursos humanos que permitan su capacitación e igualdad de oportunidades, garantizando y promoviendo la lealtad laboral como un factor de valoración de la empresa. Desde una óptica macroeconómica, para todo empresario debe ser del más alto interés que el país sea sostenible y que contribuyamos a impulsar aquellos negocios que más contribuyan a la sostenibilidad, ofertando incentivos para que todos nuestros clientes, sin importar su nivel de actividad comercial dentro de sus propios ámbitos, contribuyan a este fin. Además, hay que considerar que en el cambiante mundo de hoy, la población tiene un mayor nivel de exigencias y expectativas en respecto al determinado dividendo social de las empresas, fenómeno que actualmente adquiere una dimensión global, lo cual debe ser contemplado en la elaboración de nuestros planes estratégicos de cara al futuro. Como cité anteriormente, la empresa moderna debe ir más allá del cumplimiento de normas, leyes y regulaciones, para enfocarse también en la atención de asuntos que típicamente han sido relegados por años a nuestros gobiernos, al considerarlos como una función o responsabilidad del Estado. Este nuevo paradigma adquiere más relevancia en los países menos desarrollados o emergentes, en los cuales los temas
relacionados con el medio ambiente y el desarrollo social y humano no están recibiendo la atención debida. Ante esta realidad, toda empresa de éxito debe adoptar un programa que garantice el logro de este éxito de manera sostenible, tal y como lo están haciendo las grandes corporaciones a nivel internacional. De esta manera, al dar impulso a su programa de responsabilidad social, estableciendo un compromiso medioambiental y social con el país, acompañado de su buen gobierno corporativo, podrá evolucionar para ser considerada una empresa moderna. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias a Finjus por darnos la oportunidad de participar en este panel. Nosotros vamos a hablar del gobierno corporativo en las asociaciones de ahorros y préstamos. En primer lugar, para entender, nosotros formamos parte del sector financiero, pero del subsector de asociaciones de ahorros y préstamos que tienen una característica especial. Las asociaciones de ahorros y préstamos se crearon en el año 1962 bajo una ley especial como una sociedad de una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro con un objetivo principal que es captar ahorro del público para financiar los proyectos de vivienda y mejoramiento de la vivienda. Ese era el único objetivo de las asociaciones de ahorros y préstamos en su inicios. La regulación de las asociaciones de ahorros y préstamos estaba fundamentada en la Ley de Asociaciones de Ahorros y Préstamos, su reglamento de aplicación, se regían por el Código de Comercio en los aspectos que tenían que ver con los comisarios de cuenta y la legislación bancaria de la época en lo que se refería a las prohibiciones o inhabilitaciones de los miembros del Consejo de Administración. Las normas de gobierno corporativo de las asociaciones de ahorro y préstamo, esa regulación era muy laxa desde sus inicios hasta la aprobación impuesta, la promulgación de la ley monetaria y financiera. Sencillamente se limitaba a organizar, a cómo se organizaba la asociación de ahorro y préstamo, regir la calidad de un asociado, el derecho al voto del asociado, y las reglas del Consejo de Administración en lo que se refería a el número de miembros mínimos y máximos que podía tener el Consejo. Todas las funciones de la dirección de la empresa estaban centralizadas en el Junta de Directores o Consejo de Administración y no había mayor regulación. Posteriormente, con la aprobación de la Ley Monetaria y Financiera, las asociaciones de ahorros y préstamos ya también son reguladas, regidas por la Ley Monetaria y Financiera, toda su reglamentación complementaria, entre ellas el Reglamento de Gobierno Corporativo, aprobado por la Junta Monetaria, que actualmente está en proceso de modificación, la Ley de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, en lo que respecta a, esencialmente, al comisario de cuenta, y se han asumido algunas de sus disposiciones como una mejor práctica, porque esa ley no es de aplicación, no tiene el alcance a las asociaciones de ahorros y préstamos. Igualmente, en los casos que las asociaciones sean emisoras en el mercado de valores, también se rigen por el reglamento, la Ley de Mercado de Valores, su reglamento de aplicación, y por la resolución del Consejo Nacional de Valores de fecha 27 de diciembre de 2013, con relación a la obligatoriedad y el contenido de los informes de gobierno corporativo. Los aspectos relevantes más relevantes que se regulan actualmente en las asociaciones de ahorro y préstamo, con la regulación que acabo de mencionar, y también para las demás entidades de intermediación financiera, son los derechos de los accionistas minoritarios con relación al consejo de directores, su composición, su estructura, los criterios de independencia, su procedimiento de cese y dimisión,
las facultades indelegables de la Junta de Directores o Consejo de Administración y el régimen de responsabilidades. También la necesidad de creación de comités de apoyo, regulatoriamente actualmente son exigidos el comité de auditoría y un comité de nombramiento y remuneraciones cuando exceden un capital de 100 millones de pesos y también se exige por la ley monetaria y financiera un comité de riesgo, aunque no lo exige aún el reglamento de gobierno corporativo. También se rige las disposiciones relativas a la transparencia, conflicto de intereses y los poderes del comisario de cuentas. Bajo este marco regulatorio, voy a hablar, que es en sentido general, voy a hablar del gobierno corporativo de APAP. Y hablo del gobierno corporativo de APAP porque APAP no se ha limitado. La APAP es la Asociación Popular de Ahorro y Préstamo, empresa a la que represento en esta participación. APAP no se ha limitado al cumplimiento de la regulación. APAP está consciente de que las características principales de un buen gobierno corporativo son un buen funcionamiento y eficacia de la Junta de Directores, eficientes mecanismos de control y un adecuado sistema de control de riesgo. Y que las ventajas principales que proporciona la implementación de mejores prácticas de buen gobierno corporativo son la mitigación del riesgo, la confianza de los inversores, clientes y demás stakeholders y la eficiencia en las operaciones. Se hablaba esta mañana, Karina Castillo hablaba esta mañana de que el gobierno, la cultura de gobierno corporativo debe estar en el ADN de las instituciones y de cumplimiento esencialmente. Pues en APAP podemos afirmar que el gobierno corporativo forma parte de la cultura institucional de APAP, que nunca se ha limitado a los mínimos regulatorios y ha estado a la vanguardia de las mejores prácticas. Cuando la obligatoriedad del informe de gobierno corporativo tuvo lugar a partir de la resolución de valores del año 2013, solamente para los emisores, APAP en el año 2007, sin ser emisor en el mercado de valores, ya comenzó a rendir un informe de gobierno corporativo. Igualmente, en la normativa que está en proceso de modificación, que es el reglamento de gobierno corporativo, gran parte de las disposiciones contenidas en ese reglamento ya son aplicadas en APAP, como por ejemplo la capacitación anual de los miembros de la Junta de Directores, el establecimiento de estándares de desempeño de la Junta de Directores y de alta gerencia. Anualmente se hace una evaluación de funcionamiento del Consejo de Directores y de los comités de apoyo de los mismos. Hablando de comités, también en APAP, antes de la exigencia de los comités que actualmente están exigidos por la regulación, ya tenía esos comités y otros adicionales, como por ejemplo el Comité de Gobierno Corporativo, Cumplimiento y Ética. Igualmente, con relación a la independencia del auditor interno que reporta directamente al Comité de Auditoría y de la función de cumplimiento, que es una función que reporta directamente al Comité de Gobierno Corporativo y Cumplimiento, manteniendo todos los niveles de independencia que exigen las mejores prácticas. El gobierno corporativo de APAP se sustenta en una transparencia y clara estructura de responsabilidades. Todo el gobierno corporativo se desprende de la declaración de principios. APAP tiene 10 principios principales que no voy a enumerar todos, sino solamente voy a enumerar algunos de los que se han estado tratando en el día de hoy. Por ejemplo, Junta de Directores capacitada, responsable y objetiva es el primer principio de la declaración de principios. Anualmente se elabora un programa de capacitación a los miembros del Consejo de Directores en diferentes ámbitos, entre ellos de gobierno corporativo y riesgos. Hay un reconocimiento y protección de los derechos de los asociados. Como no somos una entidad accionarial, sino es una entidad mutualista, tenemos una oficina de atención a los asociados donde se
canalizan todas las inquietudes y se le da toda la información a los asociados de la asociación. La política, la transparencia es uno de los principios. El año pasado aprobamos una política de comunicación y transparencia, y adicionalmente en la página web nosotros publicamos todo lo relativo con el gobierno corporativo, la memoria, las obras de la obra social, que es uno de los fuertes que tenemos también, que es el compromiso con la responsabilidad social. Y hablando con el compromiso de la responsabilidad social, los principales programas que hemos estado desarrollando son tanto a nivel interno para la responsabilidad social con nuestros empleados, como en la responsabilidad social externa. Tenemos el programa de Un Techo por Nuestra Gente, que anualmente se otorga una vivienda a los empleados de más escasos recursos que no tienen vivienda o que sus viviendas están en una condición que no es la más adecuada, pero para eso se sigue un procedimiento que toma en consideración la modelación de los valores de APAP y el desempeño que tiene el empleado. El proyecto Dale un Chance ya se va más a lo externo, que se refiere se escoge a un grupo de estudiantes meritorios de escuelas públicas de escasos recursos y por un periodo de 2 meses hacen una pasantía dentro de la institución y se les capacita para luego otorgarle una beca de estudios. Se involucra también al personal, los llamados talentos solidarios, que son el voluntariado de APAP para el desarrollo de los proyectos de obra social de APAP. El compromiso con el medio ambiente, también tenemos el programa Lado Verde de APAP y el programa de inclusión financiera APAP Todos. Todo esto dentro de la responsabilidad social. Igualmente, el año pasado aprobamos una política de igualdad y no discriminación y una política contra prácticas corruptas, porque todo el gobierno corporativo también se fundamenta en los principios éticos, los valores. Tenemos un código de ética y conducta y lo complementamos con la política contra prácticas corruptas. Y el fortalecimiento de las áreas de riesgos y auditoría. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Entendemos que el sector de asociaciones de ahorro y préstamo, tomando en consideración la clasificación de si estamos en reticencia, en resignación o en convicción, entiendo que en lo que se refiere al sector estamos en el periodo, no voy a llamarlo de resignación, sino de aceptación, que va desde saliendo de reticencia a aceptación hasta saliendo de aceptación a convicción. Entendemos que ha habido un gran fortalecimiento, tomando este historial que he hecho desde sus orígenes a como estamos hoy, en la implementación de mejores prácticas de gobierno corporativo. Sin embargo, aún nos queda mucho camino por recorrer. Esencialmente, entendemos que se debe de fortalecer o incrementar los niveles de transparencia, la difusión y arraigo del buen gobierno corporativo para que penetre en el ADN de todas las entidades de nuestro sector a todos los niveles, o sea que no se quede solamente a nivel de la dirección, sino que todos los empleados estén identificados con la importancia de las buenas prácticas de gobierno corporativo. Debemos mejorar también en la eficiencia de los mecanismos de control y en el fortalecimiento de gestión de riesgo. En lo que respecta a los retos de APAP para este año 2015, está en mantener la adecuación a las nuevas normas regulatorias y mejores tendencias de gobernabilidad, mantener la constante revisión de los criterios de transparencia en materia de gobierno corporativo, continuar con la implementación del programa de irradiación de buen gobierno corporativo. Nosotros tenemos un programa de irradiación que lo enfocamos a los empleados desde la alta gerencia hasta los empleados de menor nivel, y también estamos implementando la irradiación hacia nuestros clientes y suplidores. Continuar con los procesos de implementación apegado a la ISO
27.000 sobre gestión de sistema de seguridad, mantener los niveles e incrementar los niveles de capacitación, no solamente en la Junta de Directores, sino también a nivel institucional, a todos los niveles, y mantener a PAP como líder en las mejores prácticas de gobierno corporativo. Eso desde el punto de vista de la implementación. Ahora bien, desde el punto de vista de la regulación, si bien es cierto que entendemos que la mayor parte de la regulación en sentido general está acorde con las mejores prácticas de gobierno corporativo, entendemos que se debe tener cierta cautela y tomarse en consideración la racionalidad de la norma, que en algunos aspectos puede perderse esa racionalidad, sobre todo en algunos que están en proceso de modificación. La unificación de criterios y coordinación entre reguladores, porque una entidad financiera, y me estoy refiriendo solamente al sector financiero y muy especialmente al sector de las asociaciones, tiene muchos reguladores y muchos supervisores y existen normas de gobierno corporativo o exigencias en cada uno de esos sectores. Entonces debe haber una coordinación y muy especialmente el tomar en cuenta la naturaleza jurídica de los diferentes agentes que intervienen y hacer las especificaciones o especificidades correspondientes, porque pudiera tornarse inaplicable, como bien lo dijo Omar esta mañana. Todo esto para que haya un total cumplimiento al primer principio de la OCDE, que es garantizar la base de un marco eficaz para el gobierno corporativo, porque no hacemos nada con que tratemos de sobreregular y que entonces se haga ineficaz ese marco y la implementación del marco. Lo esencial es crear los mecanismos y la regulación que garantice la transparencia, que garantice la representación de los asociados minoritarios o de los accionistas minoritarios, que garantice los controles, pero dentro de un marco de flexibilidad que permita también la autorregulación de las entidades. Y para finalizar, quisiera cerrar con una frase de Marlon Goyder, director de Tomorrow Company, que dice: la gobernabilidad y el liderazgo son el yin y el yang de las organizaciones exitosas. Si se tiene liderazgo sin gobernabilidad, se arriesga a la tiranía, al fraude y a las luchas personales. Si se tiene gobernabilidad sin liderazgo, se arriesga a la atrofia, la burocracia y la ineficiencia. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo vengo a representar a Felipe Amador de la Bolsa de Valores, pero trataré de cubrir un poco sobre mi experiencia como consultora en temas de gobierno corporativo en la actualidad en República Dominicana, sobre todo la perspectiva de empresas en mercados no regulados. Por lo tanto, digamos, empresas mayormente familiares que están en proceso de querer evaluarse internamente y ver cómo pueden mejorar para acercarse un poquito más a las mejores prácticas de gobierno corporativo. Hace aproximadamente 2 años atrás, junto con el apoyo del IFC, desarrollamos lo que eran estándares mínimos que incluiría la Bolsa de Valores como parte de su proyecto RD bursátil para que las empresas del mercado pudieran autoevaluarse autoevaluar su estándar de gobierno corporativo. Todo esto de forma voluntaria, no era en un momento obligatorio. Cuando recién empezamos a desarrollar lo que serían los estándares para empresas dominicanas de mercados no regulados, nos dimos cuenta que, digamos, hay demasiados extremos en las empresas que están en República Dominicana ahora mismo. Muchas que participan en la Bolsa de Valores están reguladas con estándares internacionales y otras pues son empresas familiares que no tienen la misma cultura. Entonces hicimos un comité con diferentes representantes del mercado, en su mayoría
abogados, consultores internacionales, representantes de las asociaciones de empresas y desarrollamos un listado de aproximadamente 25 estándares mínimos que las empresas dominicanas ya a esta altura del juego deberíamos de tener como parte de nuestra cultura. Entonces, ¿cuál era la idea? La idea era apoyar a las empresas en el desarrollo de mejores estándares de gobierno corporativo con la prioridad y con el enfoque de la sostenibilidad de las empresas dominicanas a través del tiempo y que no fueran desapareciendo poquito a poquito. Entonces, las variables que incluimos en este proceso son mayormente enfocados a los consejos de directores, a los comités, temas de riesgo y cumplimiento, controles internos, transparencia de información y derecho de accionistas minoritarios. Para cada uno de estos, el proceso era bien fácil y se los comparto para que puedan ver que cualquier empresa en el mercado no regulado pudiera autoevaluarse en este momento sobre sus estándares de gobierno corporativo y ver qué tan lejos estamos de las mejores prácticas. Por ejemplo, la pregunta número 1 que por lo general se hace en este proceso es temas de gobierno corporativo a nivel de consejo de directores. Siempre empezamos por ahí. Entonces, enviamos un listado de preguntas generales abiertas que las empresas lo completan. Como esto es un proceso voluntario, pues obviamente las que quieran participar pues lo completan de forma correcta. Pero también pedimos un listado de documentos para cruzar la información y ver dónde está lo que es la formalidad de la empresa y dónde está lo que es la cultura diaria de la empresa, pero que todavía no la hemos formalizado en papel. Entonces, por ejemplo, el tema número 1 en agenda para nosotros siempre fue que si el Consejo de Directores cuenta con un reglamento interno, lo cual para empresas no reguladas, en mercados mayormente de empresas familiares que no están acostumbrados a este vocabulario, decían, no, yo no tengo un reglamento interno. Bueno, pero cuando empezábamos a pedir y hacer preguntas ya en personas, en las entrevistas, sobre si están o no claramente definidos sus derechos y sus deberes indelegables, pues resulta que en las empresas dominicanas, mayormente familiares, que son las experiencias que hemos tenido en este programa en específico de RD Bursátil, sí tienen los derechos y los deberes claramente definidos de sus directores. Sin embargo, no están escritos más allá de sus estatutos sociales, que por lo general son documentos que se quedan en el tiempo y las empresas se van modernizando, pero los documentos no. Entonces, aunque de primera instancia en la evaluación hubiéramos puesto que no, esa empresa no tiene un reglamento interno, nos dimos cuenta que fácilmente pudiéramos desarrollar este documento y formalizarlo en el Consejo de Directores. La otra pregunta que por lo general hacíamos es que si el Consejo está compuesto con un mínimo de 5, eso es un estándar que se definió en ese comité para la Bolsa de Valores, y si dentro de esos 5 hay un mínimo de 2 directores independientes. Bueno, entonces empezamos toda la discusión de qué es un director independiente, esto es una empresa familiar, cómo se evalúa. Para nuestra sorpresa, dentro de las empresas que ya han participado en este autodiagnóstico, varias de ellas no tienen los directores independientes incluidos en su consejo, sin embargo, ya han pasado por el proceso, digamos que es el más difícil, de convencer a los miembros del consejo de que es importante incluir esta variable dentro de su consejo. O sea que ya habían dado el paso. Cuando llegamos nosotros a hacer la parte del diagnóstico, ya el consejo estaba de acuerdo con incluirlo. Lo que no se había tomado era el paso de definir cuál era el perfil de esa persona y cómo lo incluiríamos. Pero, de nuevo, no estamos tan lejos de lo que sería una mejor práctica para la República Dominicana, aunque todavía no esté implementado. Otro tema que siempre se evalúa en el diagnóstico es que si cuenta con un plan estratégico. Pero no es que si cuenta con un plan estratégico. Eso tú contrastas a cualquier consultor que te haga uno y pues lo tenemos. Es que si cuenta con un plan estratégico aprobado y monitoreado constantemente por el Consejo de Directores. Entonces ahí volvemos a que no es ni un sí ni un no. Entonces, ¿cómo tú defines el diagnóstico? ¿Pasaron o no pasaron? Resulta que el plan estratégico lo tienen. Resulta que en lo que hemos visto en las experiencias con estas compañías, el Consejo le dedica tanto tiempo a la elaboración de este plan estratégico que luego no le da el seguimiento adecuado, constante a la implementación del plan. En vez de permitir que la gerencia desarrolle el plan estratégico con, obviamente, el apoyo del Consejo y luego cuente con un continuo seguimiento a la implementación y el ajuste del plan. Otra de las cosas que evaluamos en el autodiagnóstico de las empresas son el tema del código de ética y la política de conflicto de interés. En la mayoría de las empresas tenemos código de ética, todos. Y por lo general si preguntas en las entrevistas, porque todo esto lo hacíamos
uno en papel y luego en persona. Directores, los accionistas mayoritarios, accionista minoritario y la alta gerencia, sobre todo el auditor de la empresa. Entonces, la respuesta siempre fue sí, y te mandan su código de ética precioso. Ahora, cuando te sientas a entrevistar en persona, resulta que a los empleados sí le dan su charla del código de ética y se lo entregan cuando recién entra a la empresa. Sin embargo, en su mayoría, los miembros del consejo de directores tenían años que no leían el código de ética. Entonces, parte del diagnóstico era actualizar a los miembros del consejo sobre qué contiene su código de ética y hacer una costumbre de anualmente actualizarse sobre el tema, que cae bajo el tema de capacitación anual de los miembros del consejo. Y la política de conflicto de interés por lo general no la tenían, y cuando se tocaba el tema de la importancia del por qué, cuando son empresas familiares, están interrelacionadas con otras empresas familiares y pueden surgir muchos conflictos. Entonces, lo que fuimos identificando en el proceso es que por la mayoría decían, no, aquí estamos muy claros, aquí no se negocia con fulano ni con ciclano y las decisiones que se toman con la empresa A o con la empresa B, primero el presidente del consejo la tiene que aprobar. Bien, resulta que la cultura está en alguna de estas empresas. Sin embargo, no existe la formalización de la documentación, ni la aprobación del consejo de esa documentación, ni el seguimiento por parte de auditoría sobre esos temas de posibles conflictos de interés. Por lo tanto, vuelve y se repite, ¿no? Tenemos en algunos casos la cultura, lo que nos falta es documentarla. Y en otros casos tenemos las documentaciones, pero desconocemos el material que está dentro de la documentación. Otra pregunta clave que siempre se hace, que no estuve en la mañana, pero estoy segura que lo han tocado, es que si está claramente definida el rol del presidente del consejo versus el presidente de la empresa. Bueno, resulta que en muchas de las empresas el presidente sigue siendo el mismo, tanto del consejo como de la empresa. Pero para nuestra sorpresa, las empresas que están en proceso de cambio generacional, que en su mayoría han sido las que se han unido a este proyecto de RD Bursátil, sí ya tenían claramente definido cuál es el rol del que se quedó como director del consejo versus el que está manejando la empresa. Pero lo tienen claramente definido en la familia, en el día a día de la empresa, no documentado. Y hacían referencia siempre a los estatutos sociales. De nuevo, nos hacemos referencia a un documento que no se actualiza anualmente, sin embargo, la empresa se va modernizando. Por lo tanto, necesitamos tener estos roles claramente definidos. Temas sencillos, por ejemplo, que si el consejo se reúne un mínimo trimestral, es el requerimiento de la Bolsa de Valores. En la mayoría de los casos nos identificamos que sí, que realmente aquí las empresas dominicanas sí se reúne el consejo de directores de forma trimestral, mínimo. Sin embargo, muchas veces estas reuniones son de forma más informales, son más reuniones familiares que se tocan otros temas. Por lo tanto, faltaba la parte de la formalidad de reunión del consejo, levantemos actas y firmemos las actas. En muchas, para nuestra sorpresa, levantan actas, pero solamente lo firma el presidente del consejo y por lo tanto dejamos afuera la responsabilidad de todos los demás que estuvieron o no presentes durante esa reunión y que son responsables de las decisiones tomadas. A ver, sé que estamos cortos de tiempo, o sea que voy a resumir. Bueno, lo acaban de mencionar, uno de los temas que se evalúa es que si el consejo de directores se autoevalúan de forma anual, para ver si han o no dado cumplimiento con lo que especifican sus deberes y derechos indelegables. Y todavía aquí en República Dominicana eso no es una costumbre que se hace, y aunque hemos explicado de formas fáciles que se pudieran autoevaluar el consejo de forma anual, no es parte todavía de la cultura. En temas de los comités del consejo, que también tocaron el tema, por lo general conocemos que hay un comité de auditoría, un comité de recursos humanos o nombramiento y remuneración. Por lo general hay un comité de ética por si surgen temas. Bueno, por muchas de las empresas que hemos evaluado, que hemos diagnosticado, no tienen estos tipos de comités porque consideran que no tienen la estructura que requiera tener estos comités y eso le incrementa el costo. Otro de los temas que sí discutimos mucho con estas empresas es que si tienen el sistema de, no sé cómo decirlo en español, el whistleblower, que es una mejor práctica internacional, que es la forma de los empleados poder comunicar cuando detectan que algo no va de acuerdo a las políticas y procedimientos internos. Y pues no, la mayoría de las empresas no la tienen, y en las grandes empresas aquí que digamos que son manufactureras, por ejemplo, hay un sistema de whistleblower en las plantas, pero no quiere decir que llega donde debería de llegar, digamos, en la alta gerencia para discutir los temas.
Se evalúa la parte de la transparencia de información y revelación de información. Cuando preguntas, el accionista minoritario te dice, sí, claro, yo estoy súper informado, me mandan el reporte anual, me invitan a la asamblea que se hace en casa de tío, pero al final del día, si tú no fueras el sobrino, que eres accionista de la empresa, ¿cuál sería el trato que te estuviéramos dando? Entonces volvemos a la misma cultura. La cultura está, sin embargo, no la formalizamos a nivel de papel. Entonces, uno de los mensajes importantes, y obviamente hay muchísimas otras, están disponibles en la página de la Bolsa de Valores, una autoevaluación súper sencilla que se pueden hacer. Al final del día, creo que lo que más nos hemos dado cuenta en República Dominicana, para nuestra sorpresa, tanto de parte del IFC, que fue el que dio el apoyo a la Bolsa de Valores, como la Bolsa de Valores que lo promueve como mejor práctica en la República Dominicana, es que la cultura se está empezando a dar, sea o no, por el cambio generacional que estamos viendo ahora mismo, se está empezando a dar. Lo que necesita es un poco más de formalidad en el proceso. Pero creo que estamos un poco más cerca de lo que estábamos hace 3 años atrás cuando empezó el proyecto de gobierno corporativo del IFC en República Dominicana, que hizo un estudio de mercado y la mayoría de las empresas pues no conocían ni el término de gobierno corporativo. O sea que esa es la información que le dejo, la experiencia de consultoría en República Dominicana en las empresas mayormente familiares. Y cualquier duda que tengan, pues ya saben que está disponible en la página web. Gracias. Me han pedido los organizadores de este panel que interviniera con alguna experiencia que pudiera ser útil para ustedes. La verdad es que, dada la hora, estamos ya a punto de llegar al límite. Y esta circunstancia me permite o me ampara para no asumir el reto que se me había propuesto de hablar sobre una experiencia que la verdad no he tenido oportunidad de preparar adecuadamente para esta audiencia. Y en cambio sí creo que puede ser como buen colofón de esta apretada sesión hacer una referencia a un debate que se ha producido recientemente en mi país acerca de la interacción entre los códigos de buen gobierno y las leyes de sociedades. Y específicamente les voy a poner un caso y un ejemplo, o dos, de lo que ha sucedido ahí y de cuál es el debate que se ha abierto. Tradicionalmente, en nuestros códigos de buen gobierno se había establecido como recomendación que las adquisiciones de activos que fueran de activos operativos esenciales, de activos operativos relevantes, fueran o debieran ser aprobadas por la Junta General, de suerte que no pudiese hacerlo el Consejo de Administración. Bueno, en nuestro país, a diferencia de otros tradicionalmente, el Consejo de Administración, los estatutos pueden reservar ciertas competencias a la Junta y específicamente esta era una de las que más títulos tenía para hacerlo. Y por eso en los códigos de gobierno se recomendaba que las sociedades asumiesen el compromiso estatutario de que las adquisiciones o disposiciones de activos operativos esenciales pasaran o debieran ser aprobadas por la Junta General. Bien, esta es una de las recomendaciones que ha tenido menos seguimiento en la práctica porque seguramente a los consejos de administración, y estas las explicaciones que normalmente daban en los documentos del Explain, porque entendían que primero, la decisión sobre adquirir un activo o disponer de un activo operativo
importante de la compañía es una decisión típicamente de negocio y que por consiguiente debe quedar reservada a la Junta General. Segundo, porque con frecuencia estas decisiones han de tomarse cuando se presenta la circunstancia de la adquisición o de la disposición y que, por tanto, eso no es compatible con la convocatoria, de acuerdo con los tiempos y formalidades previstos en la ley, de una Junta General. Y lo cierto es, por tanto, que el nivel de seguimiento de esta recomendación había sido muy escaso. No sé si el 20% de las compañías, pero nada más. Esto hizo reflexionar a la comisión creada por el Gobierno para la revisión de los códigos y, en general, para hacer ese ejercicio de discernir lo que es de Dios, de dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, a la ley lo que corresponde a la ley y a los códigos de voluntarios lo que corresponde a los códigos voluntarios. Y en relación a este punto, pues se planteó un debate en esta comisión en la que, sobre todo, los representantes de los medios empresariales pues ofrecían una gran resistencia a que esta norma finalmente fuera introducida en la ley. Al final, lo que sucedió, y ya les anticipo la conclusión, es que esta comisión propuso al Gobierno que en su proyecto de ley convirtiese en norma legal esta recomendación porque no había sido seguida y finalmente en la ley aprobada en diciembre de 2014 se incorporó a la Ley de Sociedades de Capital esta previsión de que las operaciones sobre activos esenciales deben ser aprobadas por la Junta. En la ley se especificó además que se entienden por operaciones esenciales aquellas que representan más de un 25% de ciertos ratios y específicamente de los recursos propios o del valor de la empresa, para entendernos. ¿Cuál fue el elemento determinante en esta decisión del legislador? Fue el entender que existía, por así decirlo, un conflicto de interés cuando las propias empresas y los propios consejos de administración de las empresas manifestaban su opinión sobre este tema, al que naturalmente se entendió que debía aplicarse el descuento correspondiente. Y un elemento que resultó ser decisivo en ese debate fue la comprobación empírica de una realidad. En el derecho inglés existe una regla en las listing rules que establece justamente que debe ser aprobadas por la Junta General pues aquellas adquisiciones o disposiciones de activos esenciales, entendiéndose como tales o presumiéndose que tienen tal naturaleza los que efectivamente representen más de un 25% sobre ciertos ratios de valor. Entendámoslo sobre el valor de la empresa. En el derecho americano, como ustedes saben, no existe ninguna previsión de esta naturaleza, sino todo lo contrario. Allí nadie jamás ha osado poner en entredicho el poder del board, del Consejo de Administración, para tomar todo tipo de decisiones de negocio. Como ustedes saben, probablemente el caso de norteamericano, es aquel donde los accionistas tienen menores posibilidades de intervenir en la vida social. Pues bien, ¿por qué había este interés en esta regla? Había este interés porque cuando una sociedad adquiere un activo esencial, siempre cabe la duda de si lo adquiere porque realmente es productivo para la sociedad, porque genera sinergias, porque es muy complementario, por las razones que sea, que normalmente son las justificaciones que ofrecen los administradores cuando adoptan decisiones de esta naturaleza, o si por el contrario, bajo esa justificación, bajo esa
argumentario justificatorio, lo que en realidad estamos es ante políticas de construcción o ampliación de imperios que naturalmente están adoptadas en beneficio de los propios administradores, que de esta manera, pues naturalmente ensanchan los dominios de su poder y además incluso pues su propia retribución, que con frecuencia está correlacionada con ciertas dimensiones de tamaño, de beneficios, etcétera. Bueno, este es el debate que siempre ha habido en relación a esto. Pues oportunamente, cuando se estaba discutiendo esto, se pudo analizar un estudio empírico que salió en la página de SSRN, de la network de social research más importante del mundo, en la que se examinaba en un periodo de X años, no recuerdo si eran 3 o 5 años anteriores, todas las operaciones de adquisición de activos, de adquisición de empresas importantes, relevantes, que se habían realizado en el Reino Unido y las que se habían en el mismo periodo realizado en Estados Unidos, bueno, al menos en una muestra de que eran equiparables o equivalentes, ¿no? Porque una era, creo que era el índice selectivo de la Bolsa de Londres y otro era, no sé si eran las 500 de Standard & Poor's u otro listado. Pues bien, la conclusión era impactante en el sentido de que todas las operaciones que se habían producido en el Reino Unido habían producido un incremento de valor de la empresa que había realizado del valor de mercado de la empresa que había realizado la adquisición, y que en cambio en los Estados Unidos algunas habían ido para arriba, pero muchas habían ido para abajo. Y la explicación que al final se daba y que al final quedó clara y empíricamente avalada por ese análisis fue que en este caso, cuando los administradores se ven obligados a pasar la decisión por la Junta General, ex ante realizan un screening mucho mayor de las operaciones y, por consiguiente, solo llevan aquellas donde tienen una seguridad absoluta de que van a ser aprobadas por la Junta General, porque de lo contrario aquello significaría una moción de censura y por lo tanto significaría que tendrían. En cambio, en Estados Unidos, donde eso no sucede en absoluto, no se sienten constreñidos los administradores, los gestores, los directivos por esa presión y, por lo tanto, con frecuencia sucumben a la tentación, muchas veces, naturalmente, y esto aquí también hay sesgos cognitivos, porque los propios administradores no son conscientes de, o no son siempre conscientes de por qué lo están haciendo, y al final, aquí, habiendo un fallo, o bien por razones, digamos, de un sesgo estructural en las decisiones, un conflicto de interés de escasa potencia, porque obviamente este no es un conflicto de interés de mucha potencia, como es una transacción entre el administrador o el accionista de control y la sociedad, sino un conflicto de interés de baja potencia, se ve que era preciso o era conveniente hacerlo, y justamente la razón por la que se ha llevado a la legislación era que este sesgo estructural estaba impidiendo la toma de decisiones, digamos, que podían ser acertadas o que había muchos títulos para que se considerasen acertadas por parte de las recomendaciones de buen gobierno. Esta es una pequeña reflexión que quizá les ayude a comprender lo que corresponde a Dios y lo que corresponde al César en esta materia de buen gobierno. Muchas gracias. Bueno, nada, agradecer de corazón al panel por expresar, digamos, esos puntos de vista tan diferentes dentro, digamos, del mercado en sentido general y de las experiencias que cada uno ha vivido. Voy a pasar la palabra a Virginia para que dé apertura a lo que sería ya la clausura de este primer día del seminario. Muchas gracias.
Bueno, vamos a invitar ahora a subir al doctor Ulrich Steger y al doctor Carsten Jungmann, quienes van a comentar desde su perspectiva internacional, pues el panel que ha tenido lugar ahora mismo. I learned in my life that three is the magic. He aprendido en mi vida que el número 3 es el número mágico de la gerencia. Si tienes más de 3 prioridades, no lo va a poder cumplir. Si tienes más de 3 argumentos para probar tu punto, a lo mejor tú no sabes lo que vas a decir. Así no se sorprendan de que tengo 3 mensajes claves al final de este día. El primero es que se mencionó varias veces que el gobierno corporativo es un término complejo y difícil. Eso es verdad, pero las cosas fáciles son aburridas. Y si uno habla de la mano de la compañía, entonces uno sabe que en el futuro vamos a tener cosas que tendrán un impacto severo en el rendimiento de la compañía y vamos a estar lidiando con esas cosas a nivel de la junta administrativa y a nivel de la gerencia corporativa. El segundo punto es que nos quedó también claro que hay varios niveles de gobierno corporativo. Hablamos la diferencia entre los procesos, las estructuras de donde podemos establecer hitos y podemos tener los proyectos IFC, pero tenemos también la dimensión humana, la de la conducta humana, y la pregunta es, ¿están ustedes listos para enfrentar las decisiones difíciles y vivir con su función fiduciaria como miembro del Consejo Directivo en el mejor interés de la compañía y sentirse cómodos? Y el tercer punto es que el gobierno corporativo, ningún banco grande a nivel nacional en el que ustedes hablan de esos marcos legales institucionales. El punto es empezar y a partir de ahí ir mejorando. Este primer día ha contribuido a este proceso de aprendizaje y los está estimulando a ustedes a embarcarse en este viaje en el que pueden lograr muchas cosas, y quiero darles las gracias por sus contribuciones porque yo he aprendido mucho de ustedes también. Así que mañana venimos con todo el entusiasmo. Muchas gracias. Durante el día hemos escuchado muchos esfuerzos que se han hecho para mejorar la gobernanza corporativa. Hemos escuchado muchas diferentes perspectivas, personas de Europa, de España, y nos han compartido lo que también ha pasado en la República Dominicana, en esta área, de diferentes instituciones, etcétera. Ahora, muchas veces uno se pregunta, y también le hace la pregunta a otra persona, y nos preguntamos, ¿nos ayuda todo esto? ¿Estamos mejor que hace 15 años? ¿Nosotros contribuimos con este conocimiento a evitar los escándalos corporativos? Bueno, mi respuesta sería, bueno, va a haber otros escándalos, claro que sí, nadie puede evitar eso. Lo que la ley puede hacer es hacer que sea más difícil que se hagan estas maniobras de manera intencional para llevar a las empresas a esos escándalos. Ahora, siempre que hay esa intención de hacer las cosas mal, siempre la gente va a encontrar la forma de burlar los sistemas para hacerlo mal hecho. Muchas veces cuando hablamos de del gobierno corporativo, hablamos de estos últimos 15 años y hemos visto el cambio que ha ocurrido en las mentes de las personas. Ahora piensen en algo más, la protección del ambiente. Hace una
hace una generación, la gente decía, ah, sí, bueno, bla, 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 ay, sí, proteger y lo verde, perfecto, y sí, tenemos que, pero realmente no nos importa tanto. Sin embargo, la gente ha ido a la escuela, la gente ha ido a las universidades y han aprendido. Y se les educó en una atmósfera distinta. Y al día de hoy, los estudiantes van a las escuelas de derecho, de las escuelas de negocios y se enfrentan con los temas de gobierno corporativo y las dimensiones que abarca. Así que tenemos hoy una conferencia con 200 personas participantes sobre este tema. Hace 10 años no era posible, así que ha habido un cambio en la forma de pensar de las personas. Los que están en este salón hoy están en posiciones en las que tienen que son responsables del gobierno corporativo, de sus empresas. Eso no sucedía antes. Entonces lo que estoy diciendo, que en estos años y en los años por venir, estos años no van a ser igual a como eran las cosas antes en las reuniones de los consejos directivos, en las que antes, bueno, sí, todo lo que nosotros hacemos está bien y deja que los otros hagan las cosas. Esta no es la actitud que tienen ya más. Nosotros vemos que cada vez vemos más la actitud correcta que en 5 o 10 años se espera que las personas tengan. Así que algo que necesita cambiar, los cambios en las mentes de las personas toman tiempo. Esperemos que esto haya contribuido con temas como el cumplimiento, que también tocamos brevemente hoy, y el gobierno corporativo, fueron unos de los mensajes más importantes. Nada cambia con una sola acción, con una regla o con una sanción aislada. Todas estas cosas son necesarias, se complementan las unas con las otras. Son cada una pieza del rompecabezas y eso nos ayuda a formar la imagen completa y eso es lo que genera el cambio en la forma de pensar de las personas. Así que ese cambio está tomando lugar. Así que estoy muy agradecido hacia los organizadores de este evento por la variedad de los temas que se propusieron en la agenda hoy y yo me siento agradecido de ser parte de este grupo y por las presentaciones que pude hacer. Así que nos ayuda a todos a entender mejor lo que hemos logrado y lo que estamos haciendo. Así que creo que este tipo de conferencias ayuda mucho. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos por haber asistido, por tener la paciencia de quedarse hasta el final. Esperamos que hayan disfrutado del día de hoy. Ya la jornada está llegando a su final. Sin embargo, no quisiera concluir sin darle las gracias al doctor Ulrich Steger, quien ha sido el coordinador académico internacional de este módulo, y al licenciado Omar Victoria, quien ha fungido como la contraparte nacional junto con Manuel Matos. Muchas gracias porque el currículum académico lo han enriquecido ustedes. De igual manera, a todos los expertos nacionales e internacionales que se dieron cita el día de hoy para compartirnos tantas informaciones muy valiosas, principalmente a nuestro país que tanto le falta crecer en materia de gobierno corporativo. A todos nuestros patrocinadores, a Bucerius Law School y NYU, quienes han fungido junto con Finjus como organizadores de este evento, y claro, a ustedes los asistentes. Sí doy unos avisos. Aquellos que se han inscrito solamente para el módulo de gobierno corporativo, les recuerdo que antes de salir pasen a buscar su certificado junto con las chicas de Finjus que están allá afuera esperándolos. Otro tema importante es el de los parqueos. Les recuerdo que el evento incluye los parqueos, así que antes de que se vayan, los que están parqueados en Blue Mall, pasen por favor por el lobby para que les sellen su ticket. Muy importante porque si no, tienen todo el día aquí y le van a cobrar el parqueo y no creo que sea algo muy placentero. Igualmente, por favor, a todos los que han usado equipos de traducción, pasar a regresarlos para que busquen su ID o el documento que hayan dejado y nos regresen los equipos el día de mañana. Si los necesitan, pues los estaremos esperando a las 8:30 nuevamente aquí con los brazos abiertos. Muchísimas gracias por todo y que tengan buen día.